Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis chicos? ¿Está todo claro? ¿Ya se Sí, listo, estudió? ¿No? todo está claro. Sí, ya, la verdad, se me hace un poquito difícil bueno, me olvido en eso del que es 1A, 2C, 3B, 4D, ya Ah, eso es, pero ya. ya lo vamos logrando, ya lo vamos logrando. Sí, sí, sí. Sí, sí, van a poder, mis chicos. Yo sé que sí, ustedes sí van a poder. ¿Sí? Ah, por La favor. pregunta 8. Lo que habla sobre la globalización. La respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque la producción de transgénicos y la adopción de estándares de producción globalizados son ejemplos claros de estrategias que buscan mejorar la competitividad en el capitalismo globalizado. ¿Sí? La pregunta 9, mis chicos, ¿sí? La pregunta 9, ¿a qué se le conoce como incidente de Gleiwitz? ¿Sí? Operación Himmler del 31 de agosto de 1939, ¿sí? Porque la respuesta correcta es la B, ¿sí? El incidente de Greifswald fue una operación encubierta llevada a cabo por las SS nazis, ¿sí? Que consistió en simular un ataque polaco a una estación de radio alemana, ¿sí? La pregunta 10, mis chicos, ¿sí? La respuesta es correcta, es la D de dedo, ¿sí? El siglo XX comenzó en 1939 y finalizó en 1945. La Segunda Guerra Mundial tuvo lugar entre 1939 y 1945 en el siglo XX, que involucró a la mayoría de naciones del mundo. ¿Sí? La pregunta 11 es la respuesta, la C. ¿Sí? Los países neutrales durante la Guerra Mundial fueron, ¿sí? ¿Cuáles nomás fueron, mis chicos? Suecia, España, Eso. Portugal, Irlanda y Suecia. Muy bien. La pregunta 13, mis chicos, ¿sí? La pregunta 12, perdón, es la B. ¿Sí? Licenciada, perdón, licenciada, una consulta. Diga. En el examen dice que nos va a salir ABC, ¿verdad? Sí. Pero la pregunta 11 hay dos respuestas que es la C y la D, que están lo mismo. Y si yo le pongo en la D. O sea, mis chicos, realmente ustedes tienen que poner la respuesta que estamos nosotros elaborando aquí, ¿sí? Elaborando aquí en nuestro cuestionario, aquí en nuestra aula, Ay, 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 para que no listo. haya, ajá, no haya tal vez interrupción al momento de calificar. ¿Por qué? Porque sí hay preguntas o respuestas repetidas. Entonces, si yo le doy, digamos, la B, pero está parecido a la C. Entonces, si yo les di la respuesta a la B, esa es, ¿sí? Sí, mis chicos, para Ya, que no se muchas confundan. gracias. Ya, tranquilo, tranquila, Marita, ¿sí? Entonces, la pregunta 12 es la B, porque hacemos relación con los gráficos, ¿sí? La pregunta 13 es de completación, ¿sí? La respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque la liberación y el siglo XIX fueron los movimientos de liberación nacional, ¿sí? En América Latina, ocurriendo en el siglo XIX, cuando los países lucharon por su independencia de España, culminando en la formación de nuevas naciones. ¿Sí? Hasta ahí estamos, mis chicos. La pregunta 14. La respuesta es la C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los movimientos de liberación nacional surgieron en el contexto de la descolonización del continente y en Asia los movimientos de liberación nacional surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y así sucesivamente, mis chicos. La pregunta 15, mis chicos, ¿sí? La pregunta 15 es la C, ¿sí? Expulsar
a las potencias extranjeras. ¿Por qué? Perdón, aquí estamos, ¿sí? ¿Por qué, mis chicos? Porque los movimientos de liberación en India y otras colonias buscaban principalmente la independencia de las potencias extranjeras, como el Imperio Británico en el caso de la India, ¿sí? Hasta ahí estamos entendidos, mis chicos. Sí, Liz. ¿Ya? La pregunta 16. ¿Cuál era uno de los principales resultados que buscaban por los países latinoamericanos al finalizar los movimientos de liberación? La respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Porque los países latinoamericanos, mis chicos, a través de los movimientos de liberación nacional, buscaban alcanzar la independencia y la autonomía tanto política como económica, ¿sí? En la pregunta 17, la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque las principales civilizaciones precolombinas, ¿sí? De América fueron los mayas, los incas y los aztecas, ¿sí? En la pregunta 18, que es la primera pregunta, ¿sí? La respuesta correcta es la A, ¿sí? Porque los mayas tenían un sistema numérico, era vigesimal, ¿sí? Y los incas desarrollaron el yupana, un instrumento similar a un ábaco, ¿sí? Los aztecas, su sistema numérico también era vigesimal, pero su principal logro fue el desarrollo del concepto numérico, ¿sí? La pregunta 18 segunda, mis chicos. Ay, se fue. La pregunta 18 segunda es ¿cómo era la religión de los incas? Sí, la respuesta correcta era B. ¿Por qué? Porque los incas practicaban una religión politeísta. ¿Sí? La pregunta 19, mis chicos, ¿sí? De acuerdo, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque en la sociedad azteca el Tlatoani era el rey o gobernante máximo que tenía un poder central en la toma de decisiones y dirigía tanto la política como la religión del imperio. ¿Sí? La pregunta 20, mis chicos. La respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque durante la primera etapa, mis chicos, de la colonización, especialmente en América Latina, la minería, principalmente de oro y plata, fue la actividad económica más explotada. ¿Sí? La pregunta 21, la respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Porque latifundio, mis chicos, se refiere a grandes extensiones de tierra que generalmente son propiedades de una sola persona o entidad y son utilizadas para la agricultura o ganadería a gran escala. ¿Sí? La pregunta 22 es la A, ¿sí? ¿Por qué? Porque la encomienda consistía en la asignación de un grupo de indígenas para trabajar a cambio de una pequeña retribución, ¿sí? La mitad igual, ¿no? Los indígenas eran sorteados para trabajar en las propiedades de los españoles. La pregunta 23 es la A. ¿Por qué? Porque este enunciado describe la evangelización, ¿sí? Describe la evangelización, que es el acto de difundir el cristianismo, ¿sí? La pregunta 24, mis chicos, ¿sí? La respuesta correcta es la teoría del Big Bang, ¿sí? La teoría del Big Bang es la teoría científica más aceptada que explica el origen de qué? Del universo, ¿sí? La pregunta 25, la respuesta correcta es la D de dedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque según la teoría del Big Bang, el universo comenzó con una expansión rápida a partir de un estado denso y caliente,
¿sí? Lo que resultó en las formaciones de la galaxia, ¿sí? Ya. La pregunta es la 26. La respuesta es la C, ¿sí? ¿Por qué? La corteza, porque la corteza es la capa más externa, ¿sí? La capa es la más externa de la Tierra, compuesta principalmente de rocas sólidas, ¿sí? La 28, mis chicos, la 28. ¿Sí? La 28 es la respuesta correcta, es la C, ¿sí? ¿Por qué? Porque según los estudios científicos, mm, la Tierra tiene una edad estimadamente aproximadamente de 4,5 mil millones de años, ¿sí? Por estudios, ¿sí? La pregunta 29, la respuesta es la C, ¿sí? ¿Por qué, mis chicos? Porque la teoría nebular propone, ¿sí? Que el sistema solar, incluida la Tierra, ¿sí? La Tierra se formó a partir de la acumulación gradual de partículas y materiales en el espacio. ¿Sí? La pregunta 30, ¿sí? Es la respuesta correcta, tectónica de placas. La tectónica de placas es el proceso mediante el cual las grandes placas de la corteza terrestre se mueven lentamente a lo largo del tiempo, lo que resulta en la formación de montañas. ¿Sí? La pregunta 31 es la D de dedo, ¿sí? Todos los anteriores. Todos, ¿por qué? Porque todos los elementos mencionados en los anteriores literales, mis chicos, como los fósiles de dinosaurio, la formación de montañas, ¿sí? Y la derivada polar por evidencias que respalda la teoría de tectónica de placas. A ver, la 32, mis chicos, la respuesta correcta es el cinturón de fuego, ¿sí? ¿Por qué? Porque es por cierto, ¿sí? Porque es una región geográfica ubicada alrededor del Océano Pacífico, ¿sí? Conocida por su alta actividad sísmica y volcánica, ¿sí? Sigamos. La 33. La 33 es la D de dedo, Nazca Sudamericana y Antártica. ¿Por qué? Porque la cordillera de los Andes se formó debido a la colisión entre placas tectónicas de Nazca y Sudamérica. ¿Sí? La pregunta 34, ¿sí? Es la respuesta a la C. ¿Por qué? Porque la gran barrera de corales se formó gracias a la acumulación de esqueletos de corales pétreos que son pequeños organismos marinos, ¿sí? La 35, la respuesta es la C. ¿Por qué? Porque la C, ¿sí? Porque cuando hablamos de una región geográfica nos referimos a una área con características naturales como relieve, el clima, la vegetación, la fauna y la hidrografía, ¿sí? La pregunta 35, ay, perdón, 36. Sí, la respuesta es la B, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diversidad cultural no solo se limita únicamente a las diferencias raciales y étnicas, ¿sí? Mientras que la globalización, de hecho, puede promover la homogenización de las culturas, ¿sí? Y la diversidad cultural no garantiza la coexistencia pacífica, ¿sí? La pregunta 37, mis chicos, ¿sí? Perdón. La pregunta 37, ¿sí? La respuesta correcta es la C.
porque la diversidad cultural no se limita solo a las diferencias étnicas y raciales, sino que incluye también otras diferencias como la religión, el idioma, costumbres y género. ¿Sí? La pregunta 38 es la A. Tradiciones. ¿Por qué? Porque la diversidad cultural se refiere a la presencia de diferentes tradiciones dentro de una sociedad. ¿Sí? La pregunta 39, mis chicos, que sería hombres y mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diversidad de género busca promover la igualdad entre hombres y mujeres, eliminando las barreras de discriminación y promoviendo la equidad. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, mis chicos. Sí, listen. Ya, Sí, Li. gracias. La pregunta 40, mis chicos, ¿sí? Es la B, ¿sí? ¿Por qué? Porque un cambio cultural implica variaciones en la estructura o normas sociales de una sociedad, ¿sí? La pregunta 41, mis chicos, es la respuesta correcta, la C, las políticas y programas, ¿sí? ¿Por qué? Porque según el texto, uno de los factores determinantes, mis chicos, para el éxito o fracaso de la evolución social es la implementación de políticas y programas adecuados, ¿sí? La 42, ¿sí? Es la C. ¿Por qué? Porque el cambio social, ¿sí? Y la cultura van de la mano en el proceso de transformación de la sociedad, donde la cultura impulsa las transformaciones, ¿sí? La 43, ¿sí? La 43 es la B. Las sociedades experimentan cambios principalmente debido a la autogeneración de inversiones y descubrimientos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, mis chicos? Listen, todo entendido. Están cansados, creo, mis chicos, perdón. La 44, sí, la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque en la cultura hindú las bodas suelen ser eventos elaborados que pueden durar varios días. Tradiciones familiares en culturas del Medio Oriente, las ceremonias en la cultura japonesa, ¿sí? ¿Ya? Pregunta 45, ¿sí? La respuesta correcta es la B, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tradiciones representan las cualidades distintivas de un pueblo implicado valores, mientras que las costumbres son prácticas obligatorias para la sociedad. La 46, la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Porque el término tradición proviene del latín traditio, ¿sí? ¿Qué significa entrega o transmitir? ¿Qué significa? Ya que las tradiciones se transmiten en generación en generación. La 47, ¿cuál es el? Sí, se disculpa una pregunta. Dígame, Rocío. La pregunta 46, ¿cuál dijo que era la respuesta? 46, la 46, la D de dedo, Gracias. de nada, ¿ya? La pregunta 48, ¿sí? Ah, no, 47, ¿sí? La 47 es la B. ¿Por qué? Porque las tradiciones buscan preservar y mantener costumbres, ¿sí? Y formas de vida de una sociedad a través del tiempo, ¿sí? La pregunta 49, no, la 48 era, ¿no, mis chicos? ¿Sí? Sí, 48. Lisa. La respuesta es la C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la industrialización llevó a un crecimiento económico, pero también generó desigualdades y pobreza, especialmente en las clases bajas.
La pregunta 49, mis chicos. ¿Quién se beneficiaba principalmente del desarrollo económico durante la industrialización según el contexto? Sí, que está ahí. La respuesta correcta es la C, los dueños de las industrias. ¿Por qué, mis chicos? Porque los dueños de las industrias fueron principalmente beneficiarios del desarrollo económico, ya que la clase obrera tenía peores condiciones laborales. ¿Sí? La pregunta 50, mis chicos, ¿sí? La pregunta 50, la respuesta correcta es la B, ¿sí? ¿Por qué? Porque la globalización se refiere a la interconexión mundial, ¿sí? Mientras que la modernización lleva a cambios sociales, económicos y culturales, ¿sí? La pregunta 51, ¿sí? La pregunta 51, ¿cómo se define el término estructura social en el contexto sociológico según el texto? La respuesta correcta es la B, ¿sí? Porque porque las estructuras sociales se refiere a las características que definen las relaciones y roles dentro de una sociedad sin ser atribuibles en un individuo específico, ¿sí? La pregunta 52, la respuesta correcta es la C, la amnistía internacional. ¿Por qué? Porque la Amnistía Internacional es una organización clave en la protección y promoción de los derechos humanos en todo el mundo, ¿sí? La pregunta 53. La pregunta 53, mis chicos. ¿Ya? La pregunta 53. ¿Cuál de los siguientes documentos es considerado el principal instrumento internacional que establece los derechos fundamentales y libertades de todas las personas? ¿Sí? Es la A. ¿Por qué? Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el principal documento internacional que establece los derechos fundamentales para todos los seres humanos, ¿sí? La pregunta 54, ¿sí? La respuesta correcta es la D de dedo. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, ¿sí? Porque los derechos humanos, ¿sí? Protegen a las personas y se pueden recurrir a ellos, mis chicos, como si fueran leyes o normas abstractas. La pregunta 55, mis chicos. ¿Cuál de los siguientes afirmaciones describe mejor la relación entre el sistema político y las acciones sociales y económicas en una sociedad? ¿Sí? La respuesta correcta es la C. El régimen político determina las acciones sociales y económicas en una sociedad. ¿Por qué? Porque un sistema político influye en cómo se estructuran las acciones sociales, económicas, determinando políticas y condiciones. ¿Sí? Vamos a la pregunta 56. La respuesta correcta es la A, la representación. ¿Por qué? Porque es una democracia, chicos. Los ciudadanos participan en la toma de decisiones mediante la representación de sus intereses a través de elecciones. ¿Sí? La pregunta 58, mis chicos, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque la política se refiere a los derechos y responsabilidades políticas, por eso es 1C. La social está relacionada con la lealtad y solidaridad. Listo, falta la 57. Perdón, La la, pregunta es 57, falta listo. la 57 es la C, derechos humanos. La 58 es la B, ¿sí? La 59 es la C, ¿sí? ¿Por qué? Porque la 59, porque es la C, porque la ciudadanía activa implica participar en la vida política a nivel nacional, influir en las decisiones y aportar en el bienestar de la sociedad. Pregunta 60, la final, ¿sí?
La pregunta 60 es la D de dedo. ¿Por qué? Porque es la construcción de la ciudadanía se ve afectada por tensiones entre la inclusión política y los procesos de exclusión social. ¿Por qué, mis chicos? Porque la ciudadanía en los países latinoamericanos se ve afectado por la tensión entre el ideal de inclusión política y los procesos de exclusión social que afectan a ciertos grupos de la población. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Todo está entendido, mis chicos? Chicas. Sí, Licen, solo falta estudiar, que todavía me falta. Me confundo en esto. Ya, pues mis chicos saben que historia es un poquito más fácil, ¿sí? Ahí sí métanle ganas, mis chicos, que ustedes sí pueden. Sí, ya están llegando a lo Mm. final y ya es algo, ya es un paso más allá, ¿sí? Nada más, mis chicos, ¿alguna pregunta, algo referente al cuestionario realizado? Nada más que decir, mis chicos, algo antes de acabar nuestra reunión, ¿sí? Muchas gracias, Licen, por todo, por su tiempo, por su dedicación. Que Dios le pague. No se preocupen, mis chicos, que mejor les vaya súper bien, ¿sí? Cualquier cosa me pueden decir, creo que la otra semana ya inician los examencitos, ustedes si pueden, pónganse en estudiar y traten de ya acabar sus puestos, ¿sí? Nada más, mis chicos, ¿ya? Que tengan una linda noche, bendiciones, mis chicos, chao, mis chicos, cuídense.